Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarte y poder continuar también con nuestro estudio de la Carta de Santiago, que vamos a estudiar en esta oportunidad del capítulo 4, del versos 13 al 17. Vamos a continuar en lo que ya hemos venido aprendiendo acerca de lo que nos enseñaba en las últimas ocasiones de una relación indebida con el mundo, nos coloca en una relación indebida con Dios. No podemos estar jugando a una doble lealtad, y ha quedado claro al respecto. Pero tampoco nos decía, debes tener el cuidado de no estarte fijando en los errores de los demás por encima de los errores, sin perder de vista los errores personales. Y ahora va a atender un aspecto importante en nuestra vida, y es planificar. Yo creo que todos hacemos planes en la vida, y sobre eso dice acá el verso 13 al 17, es muy interesante. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta ha sido una carta muy provechosa para cada uno de nosotros, porque hace algo que es necesario para el crecimiento espiritual o para el crecimiento en la vida en general. Y es poder identificar aquellas áreas de crecimiento, o dicho de una manera más concreta, los propios errores. Siempre sabemos, y sobre eso también aprendimos en la ocasión anterior, de que es más fácil ver los errores del otro y es más difícil ver los propios errores. Por eso en el Salmo 19:12, el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Y cuando vemos esta carta, básicamente podemos tomar el Salmo 19:12 y podemos ver que la carta de Santiago realmente es como una oración contestada a lo que plantea este Salmo. Es que somos librados de los errores que nos son ocultos por medio del contenido de esta carta, que nos ha hecho ver aquellas áreas en las que tú y yo necesitamos crecer. Y qué bueno ha sido para nosotros identificarla, cada área en particular. Y en este caso tiene que ver con el hecho, la realidad de que tú y yo hacemos planes de vida. Todos. Algunos quizás son más organizados, otros lo aterrizan a una hoja de papel o a un documento en la computadora, otros usan aplicaciones, y las maneras son distintas. Pero creo que todos hacemos planes de vida. Algunos están pensando en casarse, otros están pensando en cambiar de trabajo, etc. Y por eso en Proverbios capítulo 16, verso 9, habla de esta realidad. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, es natural de que tú y yo estemos pensando en el camino que lleva nuestra vida y ver hacia este año y decir los próximos semanas, meses y años y decir, yo lo que quisiera, el camino que quisiera que tomar es este. Pero luego Proverbios 16:9 dice, más Jehová endereza sus pasos. Está poniendo más bien sobre la mesa una realidad, y es que nosotros hacemos planes, pero el que dispone es Dios. Él es el que toma la decisión final. Él es el que puede enderezar nuestros planes. De hecho, cuando nosotros conocemos al Señor, por lo general, los planes cambian. Tenías un proyecto de vida y Dios dice, pero te muestro algo mejor. Siempre lo que Dios va a hacer es algo mejor, por supuesto. Pero entonces cuando pensamos en las resoluciones que hacemos de vida, algunos lo que plantean es viajar. Yo tengo el deseo de viajar o de cambiar de trabajo, o quizás ya no, quizás trabajar en una empresa, sino que emprender, porque lo que quiero es ahorrar o salir de deudas. Otros tienen el plan de comer más saludable también, o siempre pensando en la salud, hacer ejercicio, o no, yo lo que quiero es aprender un idioma. Y cuando tú ves la lista que te muestro en este momento,
Yo creo que estamos todos claros de que no son elementos necesariamente malos. No son pecado. Yo creo que viajar no es pecado. Yo creo que lo malo sería viajar con un crédito, es decir, con una plata que no tienes. Sería malo cambiar de trabajo, pero antes de conseguir el nuevo trabajo, ya renuncias al que tienes. Yo creo que hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas, pero per se, en sí, esos elementos no son necesariamente malos. Pero lo que plantea Santiago, fíjate, no es que hacer planes es algo malo. Y entonces, ¿qué es lo que plantea? Fíjate que plantea que hacer planes, debemos tener el cuidado de no hacer planes con soberbia. Porque si hay soberbia en nuestro corazón, si creemos que somos los dueños de nuestro destino, si creemos que tenemos el timón de la vida y el control del mañana, ahí hay soberbia. Y eso sí puede afectar tus planes, porque recuerda que Dios puede enderezarlos, puede enderezarnos también. Por eso es importante que a través de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, aprendamos a planificar con sensatez. Y esa va a ser la pregunta que vamos a responder a través de cada verso que vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Cómo planificar con sensatez? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo primero que debemos hacer es revisarlos. Para planificar con sensatez tienes que tomar esos planes de vida y lo primero que haces es que los revisas. Nuestros planes no deberían ser mundanos ni hechos con soberbia. Mira cómo lo dice acá en el verso 13 y 14. Dice, vamos ahora los que decís. Curiosamente los que decís. ¿Te acuerdas que aprendimos que cuando hay soberbia en el corazón, el rebalse es en la boca y la boca lo que expresa es jactancia, algo que Santiago aborda más adelante. Pero dice los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Los planes siempre incluyen una locación. Yo quiero viajar a tal lugar. Dice, y estaremos allá un año. Ahí está el plazo, que es por lo general los planes contienen este plazo. Dice, y traficaremos. La actividad es lo que quiero hacer en este lugar, en este lapso de tiempo es tal cosa. Dice, y ganaremos los objetivos, la expectativa. Y como puedes revisar y como puedes darte cuenta, Santiago lo que dice es, revisen el contenido de sus planes y dense cuenta de que todo lo que contienen es terrenal. No necesariamente malo, pero solo terrenal. Y dice, verso 14, hace la amonestación y la exhortación, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ustedes están enfocados solamente en lo terrenal y lo hacen como si tuvieran el control de todo en la vida. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo primero que debemos revisar, según lo que acabamos de leer, es el contenido de tus planes. ¿Qué los gobierna? ¿Qué los gobierna? Como vuelvo y digo, no son necesariamente cosas malas, pero lo malo es que solamente estemos haciendo planes para las cosas terrenales. Que tú digas que solamente la cosa es ahorrar. ¿Y para qué estás ahorrando? No sé, para sentirme seguro. Yo lo que quiero es viajar, pero ¿y para qué? Para desestresarme, y no es necesariamente malo. El problema es cuando tú y yo estamos haciendo planes solamente para lo terrenal. Y no estamos usando todo lo terrenal, lo material, por decirlo así, para aquello para lo cual Dios lo da, y es en función de lo eterno. Esto es algo muy consistente en todas las Escrituras. Es que Dios nos da estas cosas para que las usemos en función de lo eterno. Podemos usar nuestro carro, podemos usar nuestro dinero, podemos usar nuestras habilidades, nuestro trabajo, nuestros contactos para vivir para el Señor. Pero en este momento lo que está diciendo Santiago es, si yo reviso sus planes, y yo reviso los tuyos, diría Santiago, y los míos, yo aquí no veo el propósito de Dios. Yo no veo un plan de alcanzar a otros para el Señor. Yo no veo un plan de crecimiento. Yo no veo un plan de lectura de la Biblia. Yo no veo un plan de oración. Yo no veo un plan de crecimiento espiritual. No veo un plan de desarrollo ministerial. No lo veo. Veo cosas que no son necesariamente malas, pero lo que sí te podría decir, diría Santiago, es que lo malo es que tus planes solamente se tratan de disfrutar de las cosas de este mundo. Entonces tendríamos que volver a los primeros versos del capítulo 4,
donde dice, mira, ustedes están viviendo solamente para las cosas de este mundo. Y como te decía anteriormente, Santiago no está condenando el hecho de planificar. Planificar es algo bíblico. Ocuparse en los negocios de la vida es bíblico también. Lo malo es solamente desgastarnos para esas cosas. Recuerda que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. O sea, les está diciendo, ocúpense en su trabajo y háganlo bien. Viajen, está bien, no hay ningún problema. Ahorren, perfecto, el ahorrar es bíblico. Tengan proyectos profesionales, emprendan. Esto está bien, ocúpense en vuestros negocios. Dice, y trabajar con vuestras manos, dice siempre el texto, de la manera que os hemos mandado. ¿Y cuál es esta manera? De acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios, aquello que es temporal va a ser usado en función de lo que no es temporal, de lo que es eterno. Aquello que es material va a ser usado en función de lo que es espiritual. Cuando tu corazón tiene la pasión de vivir para Dios, tus planes van a incluir lectura de la Biblia, servicio al Señor, el congregarte cada domingo, el servir al Señor, en crecer, en desarrollar tu carácter para vivir para Él, en usar tus contactos para que conozcan de Él. Eso va a incluir tus planes. Pero cuando los revisa, dice, yo no veo eso. Yo no veo eso. Ocúpense en sus negocios, por supuesto. Viajen, no hay ningún problema. El problema es que veo que solamente están enfocados en eso. Mira, su contenido, ¿qué los gobierna? Pero también Santiago nos va a decir algo muy cierto. Su cumplimiento, ¿quién lo garantiza o qué lo garantiza? O sea, ¿por qué estás ahorrando tanto sabiendo de que podrías no lograr la meta de ahorro? Pero después va a decir, o sabiendo de que podrías lograr la meta de ahorro, pero quizás no te alcance la vida para disfrutarlo. La vida puede acabarse en cualquier momento. Ese es el planteamiento que hace. ¿Qué garantiza de que tú verdaderamente vas a vivir para eso? Sí, pero hermano, ¿qué le pasa? O sea, no sea negativo, hay que ser positivo. Y no, sí, claro, yo voy a llegar, mire, yo hago ejercicio, yo guardo dieta, yo me cuido, yo esto, yo lo otro. Entonces, no, claro, mi expectativa de vida es mucha, hermano. Yo no sé, usted quizás no hace mucho ejercicio y quizás no come bien, pero yo sí. Sí, pero aún así, la vida puede terminarse en cualquier momento. Y tus planes me dan la impresión, según el texto, me dan la impresión de que tú crees que tienes el control de todo eso, de su cumplimiento. Y la verdad es que no tienes el control. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque, esta es la razón, porque no sabes qué dará de sí el día. Sabes que anteriormente Santiago abordó un aspecto en cuanto a criticar los errores de los otros y lo hizo de una manera muy, muy fuerte, muy directa, y es ¿quién te crees? ¿Te crees juez? ¿Te crees Dios? Sabes que el pensamiento sigue ahí, el argumento sigue ahí de ¿quién te crees? Porque lo que está diciendo es ¿quién te crees tú para creer que puedes tener el control de todo? De tu vida y de tus ganancias, del cumplimiento de lo que has planificado. Mira, el único que tiene pleno conocimiento y control del mañana es Dios. Olvidarlo no evidencia falta de memoria, pero sí de sensatez. Mira, si tú estás haciendo planes solamente para las cosas de este mundo, si la cosa de tu vida es hacer negocios y dedicarte a esto y a lo otro y acumular plata y ahorrarla y ni siquiera sabes para qué, o quizás es para comprarte un carro, para comprarte un apartamento o una casa, o para viajar y conocer y disfrutar, y estás desgastándote en todo eso, sin saber si vas a vivir para ello. La vida se puede acabar en cualquier momento. Y la forma en que lo dice es tan gráfica, porque dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí en Bogotá, si tú madrugas, vas a encontrar neblina en algún sector donde
hay parques, y entonces uno ve la neblina. Y entonces tú puedes pasar por ese lugar y quizás vas a dejar a alguien a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y entonces cuando regresas, esa neblina que viste, ya ahí por las 5:45, 6 de la mañana, ya no está, ya no está. Hablando de la brevedad de la vida, y uno puede pensar, solamente haz el ejercicio. Recuérdate cuando, si tienes memoria de eso, ¿verdad? Cuando ibas al kinder, y tus amiguitos, ¿te recuerdas la maestra que cuando estabas en primer grado? Ahora piénsalo como, ¿hace cuánto fue? Y uno pensaría, hace muchísimo. ¿Hace cuánto sientes que fue? ¿No sentiste que el año anterior se fue bastante rápido? ¿No sentiste que estas semanas se están yendo como agua entre las manos? ¿No sientes que la década que acaba de pasar pasó muy rápido y entonces uno piensa, en los próximos 10 años voy a sentir igual? Sí, la vida se pasa muy rápido. ¿Sabes que algo? Plática de padres es cuando uno ve a una pareja joven que tiene a unos bebés. Yo he escuchado, yo lo he dicho también. Yo he dicho, disfrútalos porque crecen rápido. Esta es la expresión que usa uno. Ahora, no es que los niños crecen rápido, aunque por supuesto en la primera etapa un médico te diría, no, como no, si en la primera etapa es en la curva de crecimiento, es cuando es más pronunciada y entonces están desarrollándose y sí crecen rápido. Pero en realidad, fíjate, cuando uno dice, no, disfruten sus hijos porque crecen rápido, en realidad lo que estamos diciendo es, mira, disfrútalos porque la vida se pasa rápido. Y cuando pensamos en eso, aplica para todo, aplica para disfrutar a los hijos, para disfrutar el matrimonio. Deje de estar gastando la vida en tanto pleito, deje de estar gritando, deja de estar complicando las cosas, deja ese temperamento, mira, deja esos planes mundanos, deja de estar ahorrando tanto y no disfrutas nada. Ahora, deja de estar disfrutando tanto y sin ahorrar. Todo es un balance, ¿verdad? Por supuesto. Pero la verdad es que Santiago dice dos cosas. Uno es, eso que has planificado, ¿podrías lograrlo o no? Puede no darse. Las cosas no siempre se dan en base a lo planificado. El problema para un perfeccionista es que hay frustración. Dice, no te frustres. Tú no tienes control. Tú no tienes control. Pero también plantea una realidad de la vida. Es eso que estás planificando para 1 año o 2 años, y digamos 3 años, mira, no te olvides de disfrutar hoy y de estar enfocado hoy. Vive para el Señor. No te estés desgastando solamente en eso, porque va a llegar un punto en que vas a evaluar tu vida, vas a revisar tus planes. Y yo creo que en este momento es importante que tú y yo revisemos y pensemos, debo balancear esto. Esto no está bien. Esto no está bien. Mira, Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, esa es la realidad. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahí vas a dejar la herencia y ese mismo año en que vas a la presencia del Señor y quedan estas cosas terrenales, es el mismo año en que se están peleando por todo eso. Y una vez lo resuelven, venden y malgastan la plata por todo eso que te desviviste. Espero yo que no sea así. Estoy planteando un escenario bastante difícil, pero también es real. Sucede mucho. Mira, la vida es interesante porque Santiago no dice cuánto dura la vida. Y si pensamos cuánto dura la vida, la Biblia te dice que puede ser entre 70 a 80 años. Pero yo ya tengo más de 80 años. Dale gracias a Dios. Y hay gente que logra incluso superar la barrera de los 100. Qué impresionante. Pero la pregunta que hace Santiago no es cuánto dura la vida. Dice, ¿qué es la vida? Debes tomar la vida y ver el valor que tiene como para que para que tus planes contengan solamente aspectos terrenales, banales, vacíos. Mira, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Mira, yo te lo pongo acá. La vida es un corto lapso de tiempo. Es corto. Para colocar los planes de Dios por encima de los nuestros. Esta es una manera de decirlo. Pueden haber varias, pero según el contexto de lo que estamos estudiando, cuando tú tomas la vida y evalúas la calidad y el tiempo que tienes y el propósito para el cual te ha sido dado,
Si la vida es un lapso corto. Y si es corto, más vale poner los planes de Dios por encima de los nuestros. Pero al revisarlos, Santiago lo primero que ve en estos creyentes, y probablemente lo que veríamos nosotros, es que están llenos de cosas buenas. No son pecado necesariamente, pero no veo la voluntad de Dios por ningún lado. No veo el plan de Dios por ningún lado. Por eso, luego de revisarlos para planificar con sensatez, lo que debemos hacer al darnos cuenta de eso es los rectificas. Primero los revisas, luego los rectificas. Porque mira, el elemento más importante a incluir en nuestros planes es lo que el Señor quiere. Mira, lo que tú y yo queremos lo vamos a poner en ese plan. No hay duda, no hay duda. Pero qué importante es que al darnos cuenta podamos rectificar eso e incluir lo que el Señor quiere. Mira el verso 15, dice en lugar de lo cual. Es interesante porque dice, al revisarlos yo veo que esto está mal. No están incluyendo el plan de Dios, no están incluyendo lo que el Señor quiere. En lugar de lo cual, sus planes deberían contener todo eso que hacen, pero incluyan este elemento importantísimo. Si el Señor quiere, dice, en lugar de lo cual, dice, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos. O sea, está diciendo, estamos conscientes de la vida que Dios nos da. Es el tiempo para hacer los planes de Dios por encima de los nuestros. Dice, y haremos esto o aquello. Es la actividad que vamos a hacer. Pongámosle en las manos del Señor. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y sabes que esto de si el Señor quiere, es importante que lo aprendamos. Por supuesto, vamos a aprovechar que estamos estudiando esto para entender qué significa si el Señor quiere, porque podría ser solamente una frase, y sabes que cuando habla de el Señor, en el griego original es el kurios, es el que tiene la máxima autoridad, el que está en control de todo, es el que manda, es debajo del cual hemos sometido nuestra voluntad. Y entonces la voluntad del kurios, del Señor, es lo más importante y lo de nosotros es importante, pero su voluntad está por encima. ¿Qué significa si el Señor quiere? Ahora, creo que vale la pena hacer la aclaración, porque si no, lo que va a pasar es que solamente vamos a agregar la frase como si fuese algo mágico o algo místico y sigue siendo un plan terrenal desenfocado, mundano. Si el Señor quiere, fíjate, ¿qué no es si el Señor quiere? No, si el Señor quiere, voy a irme del país. Y si el Señor quiere, voy a lograr esa visa o esa residencia. Y si el Señor quiere, no se van a dar cuenta de las mentiras que he puesto ahí en el formulario. Pero si el Señor quiere, me lo van a dar. ¿Sabes que eso precisamente no es? No es al plan si estuviese por escrito. Ay, sí, ya me di cuenta que esto está mal. Entonces está mal porque no dice si el Señor quiere. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir, antes de todos estos planes que pongo, si el Señor quiere. A veces hasta hacemos la broma, ¿verdad? En mi caso yo hago la broma, porque decimos, hey, nos vemos el domingo en el culto. Y entonces, sí, el Señor quiere. Entonces yo siempre digo, no, el Señor sí quiere que llegues. No, si el Señor quiere, nos vemos, yo no sé, en la actividad ministerial que vamos a hacer. No, si el Señor quiere, ahí voy a estar. No, el Señor quiere. Ahí está de que revises si tú quieres. Porque si el Señor quiere, fíjate, es poner la voluntad de Dios como lo que gobierna nuestros planes. Y la voluntad de Dios, vamos a ver, es algo que se conoce, que se comprende y que se comprueba. Mira, la voluntad de Dios está contenida en su palabra. Y aquí debe haber un conocimiento, por supuesto. Y para eso está la enseñanza de cada uno de nosotros. Es importante que leas la Biblia. No puedes decir en tus planes, si Dios así lo quiere, si no conoces lo que Dios quiere. Es importante que conozcas al Señor. Por eso en el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mira, yo tengo una noción de lo que es esta vida. Tengo algunos planes personales, Señor. Mira, Señor, yo quisiera hacer esto a nivel profesional. Mira, yo quisiera hacer esto a nivel familiar. Yo quisiera hacer esto a nivel laboral. Yo quisiera hacer esto a nivel espiritual, a nivel ministerial. Esto es todo lo que yo quisiera, Señor. Pero yo necesito que tú me enseñes cada vez que voy a tu palabra, cada vez que estamos aprendiendo en una predicación, cada vez que estoy expuesto a tu palabra a través del ministerio de nuestra iglesia. Señor, yo quiero conocer lo que tú quieres. Dime lo que tú quieres. Mira, la actitud de ir a la Biblia y decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y que tu Espíritu, el Espíritu Santo me guíe hacia esa verdad. Que realmente yo he tenido un plan de vida que va en esta dirección, pero ahora que yo conozco tu voluntad, yo creo que quizás deben haber algunos ajustes de algo que no está bien. La voluntad de Dios es algo que se conoce, pero también es algo que se comprende, porque lo primero es información. Y yo puedo tener la información, yo puedo memorizar versos, pero qué importante es comprender y decir, ahora entiendo por qué la Biblia me dice que debo ahorrar. Y lo hago vienen textos como las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, allá en Génesis, donde José dice, vienen tiempos difíciles y para los tiempos difíciles hay que aprovechar los tiempos de bonanza. En este caso es económica. Porque al ahorrar, cuando pases por una crisis económica, vas a tener con qué responder. Entonces uno empieza, sí, claro. Es cuando la Biblia te aconseja, mira, sujétate a tu marido. Es cuando le dice al marido, sacrifícate por tu esposa. Cuando le dice a los hijos, sométanse a sus padres. Y no solamente llega la información, sino que viene la comprensión de decir, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y dice el Salmo 119:100. Más que los viejos, que dice, he entendido porque he guardado tus mandamientos. Y cuando habla de guardados es que lo primero que hizo fue atesorarlos. Toma los mandamientos de Dios, la información de Dios, y los atesora, los abraza, los hace parte de su vida. Esta información importante. Y ahora, cuando medito en ello y cuando los he guardado, yo digo, he adquirido una comprensión y ahora entiendo cómo debo administrar mi plata. Ahora entiendo cómo debo realizar los planes de vida. Ahora entiendo. Pero entonces cuando comprendes y lo aplicas, lo que viene es una comprensión, pero también una comprobación de la voluntad de Dios. Es la experiencia. Es la experiencia. Mira, Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomen la forma del estilo de vida de esta sociedad y de este mundo que es contrario a Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, es algo tan emocionante tomar los planes de vida, revisarlos, y cuando nos damos cuenta de que no incluyen la voluntad de Dios, podamos rectificarlo. En lugar de lo cual, dice Santiago, lo que deberían hacer ustedes es pongan sus planes en las manos de Dios y pongan sus planes por debajo de los planes de Dios. Sus planes son importantes, los de Dios son más importantes. Deben estar gobernados, deben marcar el norte de la vida por lo que Dios realmente quiere. Y no debe haber ningún indicador o ningún rasgo de autosuficiencia. Mira, cuando tú haces planes como creyente que no le ponen cuidado a lo que Dios quiere, eso es autosuficiencia. Mira, y eso es jactancia, eso es hacer alarde, y eso es malo. Eso es malo, dice verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿A qué se refiere en el contexto? Pero ahora ustedes están haciendo planes que no incluyen la voluntad de Dios. Mira, yo veo que haces planes para viajar y cuánto y otra vez, ¿verdad? No es malo viajar, pero ¿cuánto te vas a gastar en ese viaje? Tanto. ¿Y al Señor? ¿Qué le vas a dar? No me alcanza porque el viaje es bien caro. Bueno, eso está mal, eso es malo. Mira, yo veo que estás comerciando y eso es algo bueno. ¿Y para qué quieres comerciar? Para hacerme rico. ¿Y cuánto vas a aportar a la obra? No, nada, porque tengo que reinvertirlo.
Y entendemos que hay que reinvertir y hay una etapa en cada negocio. Pero el punto no es, mira, el punto no es plata ni siquiera. El punto no es plata ni siquiera, porque también es tiempo. ¿Cuánto te va a tomar ese viaje? ¿Cuánto esfuerzo va a requerir de ti? ¿Y vas a descuidar a tu familia? Esa provisión de Dios que te ha dado para que tú la ministres, le diría al esposo. ¿Vas a descuidar a tus hijos? ¿Vas a perder el balance? Yo veo que el plan está bien claro. El plan está bien claro. Pero requiere de que lo rectifiques y que lo pongas bajo la voluntad de Dios. Porque mira, pregonar confianza propia también es malo, la jactancia, yo te decía la soberbia. Es decir, yo soy el dueño de mi destino, yo tengo el timón de la vida, yo soy el que tengo y sujeto las riendas del caballo de esta vida y entonces yo puedo, mire, yo lo he hecho y lo puedo volver a hacer, mire, yo, ¿sabes? Es hacer algo sin decirlo. Y es fuerte. Yo no necesito a Dios. No, hermano, no, ¿cómo se le ocurre? Yo jamás. Y yo creo que jamás lo diríamos o lo haríamos de manera tan clara y consciente. Pero de una manera tácita, de una manera implícita, a veces lo hacemos. Yo hago planes que no incluyen lo que Dios quiere. No incluyen. Y cuando no incluyen lo que Dios quiere, lo que estamos pregonando es confianza propia. Y eso dice, toda jactancia semejante es mala, es mala. Yo no sé si tú has escuchado acerca de los síntomas de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey, y tú sabes, ahora entendemos muy poco acerca de lo que era ser un rey en aquel momento, pero era una persona que tenía toda la voluntad, todo el poder en sí, no tenía que consultar, bueno, tenía consejeros, pero él hacía lo que bien le parecía, firmaba un decreto y se hacía lo que él decía. Es como el ser rey era la posición más alta en aquel momento donde la persona sentía que lo que yo diga, eso es lo que se va a hacer. Tengo el puesto más importante en la vida. Tengo poder, tengo capacidad, tengo dinero, tengo autoridad. Y esto en Daniel 4 se evidencia en un rey que allá en el verso 30 dice Nabucodonosor, y vas a ver la locura de Nabucodonosor, es terrible. Espero que no tengas estos síntomas o no tengamos estos síntomas. Pero dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia de la cual él era rey? Dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Sabes que ya aplicado en esta realidad sería, ¿acaso tú no ves el puesto que yo he alcanzado en la empresa? Gracias a mi esfuerzo y mis estudios y mi sacrificio por mis planes de vida y que lo he hecho para mi beneficio. Es decir, Dios no está ahí. No está ahí. Y podría estarlo de boca, pero no en los planes de vida. Otro lo que dirá es, no, hermano, ahí sí no acertó, porque fíjese que, no, yo lo que tengo es porque Dios me lo dio, con la salud que Dios me dio, y las fuerzas y las habilidades que Dios me dio, para lo cual yo le doy la gloria a su majestad. Todo esto que me ha dado el Señor. Ok, entonces todo eso que Dios te dio lo estás usando para Él. No, es que, no, es diferente, hermano, no, es que tampoco hay que ser tan exagerado. No, es que debe ser consistente, debe ser consistente. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasó con la locura de Nabucodonosor? Que la locura es esta, de lo que plantea el verso 30. Pero también la consecuencia de los síntomas a los que me refiero es que dice que este rey adquirió una enfermedad que lo llevó a comportarse como un animal. Y yo creo, y lo digo medio en broma y muy en serio, creo que a veces es tan irracional ser así que uno puede comportarse como un animal. Qué pena decirlo de esta manera. Pero es lo que pasó con Nabucodonosor. Dice en el verso 33, siempre de capítulo 4, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, que le dijo, vas a ser humillado, ¿verdad? Dice, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves.
qué pinta la que adquirió, ¿verdad? El rey, yo es el que dijo, no, yo aquí, yo es el que he logrado todo. Y ahora comportándose como un animal, porque no entendía su puesto en la vida y los planes y el control que tenía sobre ellos. Y solo un verso más, siempre en Daniel 4, verso 35, después le es devuelta la razón a este rey. Qué bueno, porque dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahora sí ya está pensando con sensatez. Dice, y él hace, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Nabucodonosor llega a un punto de decir, ¿y yo en qué estaba pensando? O sea, ¿cómo es esto de que pensaba que yo era el que estaba lo más alto por sobre todos los demás? Cuando en realidad no, el que estaba más alto era Dios y Dios me lo enseñó. Mira, que no sea necesario llegar a ese punto, es la idea. Es si al revisar tus planes ves que hay soberbia en el corazón y por tanto el rebalse de esa soberbia es jactancia en la boca, rectifícalo. Pon tus planes por debajo del plan de Dios. Mira, los mejores planes se hacen reconociendo que no estamos en control de nada, pero sí dependiendo de aquel que está en control de todo. Uy, cómo cambia eso todo. Cómo cambia el yo decir, bueno, vamos a hacer un plan de vida y que incluya a mi familia, que incluye la plata, incluye los recursos, incluye nuestro tiempo. Pero familia, incluyamos lo que el Señor quiere, lo que el Curios, el que está en control de todo. Y ahí sí, entendiéndolo todo, si el Señor quiere, vamos a hacer este viaje, pero no en detrimento de lo que aportamos a la obra. Si Dios quiere, vamos a tener este proyecto, pero no en detrimento del tiempo que le damos al Señor y en el ministerio de nuestra iglesia. Si el Señor quiere, vamos a cambiarte de colegio y la idea es que seas luz en este lugar para el cual vamos a cambiar. Vamos a cambiar de trabajo, vamos a emprender y si el Señor quiere, Dios va a usar esto para su gloria por medio de nuestro testimonio. Todo toma sentido cuando entendemos que no estamos en control de nada, pero sí dependiendo de aquel que está en control de todo. Y entonces viene un último elemento, ahí en Santiago capítulo 4, que dice, bueno, los planes se realizan con sensatez. Para realizarlos con sensatez, primero lo que haces es que los revises. Y luego de revisarlos, si encuentras algo que debe ser ajustado, entonces los rectificas. Pero una vez los rectificas y dices, uy, no, si esto iba mal, entonces vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien. Entonces el tercer elemento es los realizas. Es obvio, lo realizas. Mira verso 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno, o sea, aquí ya no es un tema de ignorancia. Ahora sabes. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por pecado es una falta que ofende a Dios. Es que, mira, termina diciéndonos que tú reconozcas que tus planes iban mal y que los hayas rectificado y ahora entiendes cómo es la cosa, ahora dices, no, si el Señor quiere es lo más importante. Y no los llevas a cabo, es una falta grave. Es pecado. Esto ofende al Señor. Los mejores planes, ¿cuáles son? Los mejores planes son los que se llevan a cabo, por supuesto. ¿Sabes que esto me hace pensar en una tribu que es mencionada en el libro de Jueces? Que cuando estaban por entrar a la tierra prometida y todo lo que implicaba entrar a la tierra prometida es entrar en la guerra. Y por supuesto sabes todo lo que implicaba entrar en la guerra y poseer aquella tierra que el Señor había dado y que el Señor tenía el control de todo. El Señor es el que iba a dar la victoria. Pero ellos tenían que participar de ello y creerle al Señor. Dice en Jueces capítulo 5, al final del verso 15, entre las familias de esta tribu, de Rubén, dice, entre las familias de Rubén, dice, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Sabes que lo que está planteando es, y entre las 12 tribus, esta tribu, lo que dijo es, esto es maravilloso, es que debemos poseer, la tierra es buena, y nuestro Dios ya nos mostró lo grande que es. Y entonces si el Señor quiere, vamos a hacer esto o aquello. Y entonces, no, mis planes no son los más importantes, son los de Él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Hagamos grandes resoluciones del corazón. Pero si tú revisas la historia, sabes que estas grandes resoluciones del corazón se quedaron en puras intenciones. Ellos no participaron de la guerra. Al momento de la verdad y de decir, bueno, vamos y tomemos esa tierra,
nosotros no vamos a quedar aquí. Hágale. Ustedes pueden. Es como el papá que le dice al hijo, no, mi hijo, usted puede servir al Señor, usted viva para Él, conságrese. Y él nada. O al revés. O la esposa y el esposo. O diciéndole a otro hermano, no, es que mira lo que tienes que hacer y es que si el Señor quiere, y entonces ponle a tus planes y aconsejando y hágale. Pero ¿y usted? Yo también tengo una resolución tan tremenda que Dios puso en mi corazón. Pero no hay acción. ¿Sabes que hay un término que se conoce mucho entre los creyentes que se refiere a la gran comisión? Hablando de llevar el evangelio a toda criatura, a todo lugar, a toda nación. Y hay un libro que se llama no la gran comisión, sino que la gran omisión, y se refiere a otro aspecto. Solo estoy tomando este concepto, este título. Pero aquí habla de la gran omisión. ¿Cuál es la gran omisión? Es que al momento de planificar, tú y yo no evitamos lo malo. ¿Y qué es lo malo? La autosuficiencia. El creer que tienes el control de tu vida y de tu tiempo y de tus recursos. Y dice, toda jactancia semejante es mala. Pero ahora dice, el que sabe hacer lo bueno, ¿y qué es lo bueno? Lo bueno es, si el Señor quiere, es hacer un plan de acuerdo a la voluntad de Él. Hacer lo bueno, depender de Dios. El que sabe que debe depender de Dios en sus planes de vida y no lo hace, es una falta grave. La estás embarrando. No, pero yo tengo grandes resoluciones, pero no las estás realizando. Es como los grandes antagonismos en la Biblia. Te presento uno de ellos aquí en Hechos 11:8, cuando Dios le pide a Pedro hacer un ajuste en su ministerio, que tiene que ver con los gentiles, tiene que ver con los judíos, tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Y le dice, y le responde Pedro, el apóstol. Hechos 11:8 dice, entonces Pedro dijo, mira qué contrariedad está más terrible. Le dice, curios, tú que todo lo sabes, que todo lo controlas, que tienes la autoridad, tú eres lo más importante, yo lo tengo claro, yo solo soy tu siervo, tú eres el que manda, mis planes no son más importantes que los tuyos, yo lo entiendo todo. Y dice, Señor, no. ¿Qué es eso? O sea, si dices Señor, ¿cómo es que luego vas a decir que no? Lo que tocaba era, Señor, lo que tú digas. Señor, lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que usted me diga. Dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, refiriéndose a la alimentación de un judío en aquel momento, que Dios está atacando los prejuicios de Pedro y está tratando de ministrarlo para lo que le va a ser encomendado. Mira, el conocimiento de lo bueno nos sitúa bajo la obligación moral de planificar correctamente. Ahora, como tú sabes y como se sabe que funciona, es que aquí la clave no es no planificar, porque nunca atacó ese aspecto. Hay que hacer planes, hermano. Haz planes. Cuando hagas planes, no cometas una falta grave de creerte autosuficiente. Depende de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Que pongamos en nuestros planes lo que el Señor realmente quiere, no como una frase, sino en su contenido. Y una vez lo tenemos ya claro y decir, bueno, vamos a las siguientes semanas, los siguientes meses, los siguientes años vamos a hacer esto. Y este es el rumbo que Dios me ha mostrado y es lo que el Señor quiere. Yo lo veo en su palabra. Ejecútalo. Si se queda solamente en un papel, no sirvió de nada. Porque probablemente sigues bajo los planes mundanos, viviendo para las cosas de este mundo. Mira, ¿cómo hacer planes con sensatez? Yo creo que esta es una buena oportunidad para hacer 3 cosas. Cuando quieres hacerlo con sensatez, los revisas. Cuando te das cuenta de que no son conforme a lo que Dios quiere, los rectificas. Y una vez la tienes clara, los realizas. Porque si ahora que sabemos cómo funciona, cómo debe ser, y no lo realizamos, es una falta grave.